¿Cómo andás? Recién me llegó la luz. Me contaron las chicas. No sabía que había corte Sí. programado. No, es que se cortó hoy como a las 6 porque acá yo vivo frente al Molino Werner Ah, y chocaron una de las palmeras y entonces cayó sobre el alumbrado. Entonces por eso habían cortado acá en la 1 de Mayo. macanón. ¿Cómo? Un macanón, digo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que han abierto una calle nueva y nada, pasan derecho. Sí, sí, te entiendo. Ya Bueno, era sabido que sí, iba ya a sé cuál pasar es. algo. Sí, la he visto. Pasan a fondo por ahí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Bien, entonces, algo que yo les venía mencionando a las chicas es, retomando, pensando en el proceso, segunda mitad del siglo XIX, ubicándonos ahí en tiempo y espacio, lo que se rompe es lo que era la colonia, ¿sí? La famosa colonia de todo ese espacio enorme que es el Virreinato del Río de la Plata, que no comprende solamente lo que es actualmente Argentina, ¿no? Comprende una parte de Chile, comprende Chile por completo, comprende una parte del altiplano que es el altiplano boliviano actualmente, eh, Paraguay, hay una parte de lo que es Uruguay. eh, entonces lo que veníamos hablando es que ante esa ruptura lo primero que hay, la primera respuesta es una respuesta republicana. ¿Sí? Esa respuesta republicana viene fundamentada en ideas que son anteriores, ¿sí? Y que se gestan, por ejemplo, entre la Revolución Francesa, pero también se gestan, ¿sí? No solo de la Revolución Francesa, sino también de las experiencias que está pensando España para suplir ese vacío de poder. En España también hay una constitución que se llama la famosa Constitución de Cádiz, que está comenzando a pensar en esta idea de la representación. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto de la representación política. Y por supuesto, el ejemplo que todo el mundo toma en ese momento, uno de los ejemplos quizás más que más irradian a Hispanoamérica, es el de Estados Unidos. Estados Unidos se constituye como una federación y como una república como tal. ¿Sí? Entonces, hay un principio fundamental que es el de la representación política, y esa representación política es lo que conforma la nación. Recuerden esto, la nación como unidad imaginada. ¿Sí? ¿Cómo cerramos esa comunidad imaginada? ¿Quién es el nosotros? Bueno, esa es la respuesta que comienza a darse y que es conflictiva en todo ese periodo que va en la posindependencia hasta la conformación de un Estado central. ¿Sí? Que va variando. En especial porque no están delimitados los espacios y además ese virreinato del Río de la Plata es enorme. Y hay un montón de identidades dispersas en ese virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? Están a la luz actualmente. Hay países cada cual con su propia identidad, con su propia nación, países multinacionales, como el caso de Bolivia. Entonces, ¿cómo redondear esa comunidad imaginada? Va de la mano con a quién representamos. Creamos un... Hay un vacío de poder. Yo esto lo hacía en el secundario con una figura de bolitas bueno, en ese momento eran de Tegopor, pero pueden ser de cualquier cosa. Agarradas de un hilo, ¿sí? Como un poder vertical, que uno los corta y se dispersa. Se cae. Bueno, hay que rearmar eso. Hay un vacío de poder. ¿Cómo se rearma? Cada una de esas unidades tiene una autonomía propia y va buscando un formato político y además van buscando asociaciones. Eso es conflictivo. Hay anarquía, hay caudillos, hay un montón de problemas para llegar a constituir un Estado central. En el medio hay confederaciones que se rompen, que van, que vienen. Esto requeriría una materia aparte. ¿Sí? Hablar de primera mitad del siglo XIX, de hecho, requeriría 4 meses más. Por eso nosotros vamos a tomar lo que nos sirve para entender la segunda mitad del siglo XIX. Nada más. Profe, ¿Sí? em, en el texto decía que todas las rebeliones y demás causadas eran por eso mismo de que no se quería volver a una monarquía, no solo porque no había un poder centralizado, sino porque no se quería volver a caer en el poder de alguien impuesto, digamos.
¿En cuál de los dos textos? En, ¿En Sábato? Sabato, sí, Claro, Sabato. en realidad lo que sucede es que construir una monarquía es conflictivo. Construir una república es conflictivo. Construir una monarquía hay un poder absoluto, hay una fuerza absoluta y como tal la libertad política y civil no existe, entonces hay un orden consagrado. No hay rebeliones, no hay anarquía. Pero construir una república donde todos encarnamos la libertad política, la representación y todos tenemos, y digo, hay intereses particulares, hay un problema ahí. Entonces lo que dice Sábato, que es muy interesante, porque no es muy viejo ese texto, y Sábato no se dedicaba a eso, cuando escribe esto, es como que rompe en el pensamiento de las... retoma muchos pensamientos, en especial argentinos y demás, pero lo que les dice es, bueno, volvamos a poner el foco en Hispanoamérica, porque todos miramos la Revolución Francesa, todos estamos mirando a Estados Unidos, pero en Hispanoamérica hay repúblicas recontra tempranas, mientras Europa vuelve a la idea de la monarquía. ¿Sí? Digo, la experiencia napoleónica en Europa no dura demasiado y Napoleón es exiliado. ¿Sí? Lo llevan a una isla, a una isla perdida que está en el océano Atlántico prácticamente, y no la pasan para nada bien. Digo, y se termina, hay un retorno a las monarquías, incluso un retorno de las familias borbónicas. ¿Sí? Entonces, lo primero que dice es, bueno, en esa representación, las primeras experiencias en toda Hispanoamérica, ¿sí? Está hablando a un paneo general, está haciendo. En toda Hispanoamérica, ¿cuál es la norma? ¿Quién es el pueblo representado y quiénes son los representantes? Vamos por el pueblo representado. Bueno, el pueblo representado, digo, quienes tienen libertad política, quienes se entienden como un nosotros, como comunidad política, son adultos mayores, hombres. ¿Sí? Bien, esto marca ya una chique central, ¿sí? La base no es tan grande. Bien, entonces, vamos de algo que parecía ser un paraíso a algo que se empieza a oscurecer. ¿Sí? Digo, estamos hablando de idea de república, bueno, veamos que son repúblicas con un montón de limitaciones. En esas repúblicas, dice ella, Profe, ¿sí? perdón, No, no. también habla de hombres adultos y habla de hombres no dependientes. Bien, También hace esa aclaración. perfecta aclaración. ¿Por qué? ¿Por qué hace esa aclaración? Y porque ahí está dejando de lado a los que son sirvientes, nombra por un lado, después esclavos. Es que la esclavitud continúa como tal después de la Revolución de Mayo. La revolución cambia el poder político, lo que no cambia son muchas de las relaciones de explotación internas. ¿Sí? Entonces, bárbaro, perfecta la aclaración. Entonces, vamos ahora, estamos entre los representados, vamos a los representantes. Bueno, eso se achica aún más, porque son hombres pudientes, porque son hombres letrados, porque son hombres, ¿sí?, con un grado de ascenso social diferente. Entonces, ya estamos hablando de una república cuya base de poder es chiquita. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que aprender de este matiz. Esto fue un problema que tuvimos el año pasado. Digo, estos son matices. No podemos decir, por eso digo, no traspolemos o no utilicemos categorías actuales que se dicen todos los días en los diarios o en los medios o en la tele. No podemos decir, era una dictadura. No lo era. Dictaduras son otras cosas. Ya vamos a ver lo que son dictaduras. Tampoco podemos decir, esto era una democracia absoluta. Tenemos que aprender a ver, digo, esa especificidad. Y por ejemplo, si en un parcial hacemos una pregunta, bueno, hablar de esa especificidad. Hablar de, hay un orden republicano con una base de poder corta, muy achicada, muy angosta. La base de poder es angosta. Y vamos a ver que en la conformación de ese Estado central, esto es trascendental, porque la base es chiquitita. Es chiquitita. Pero además, en las prácticas se sigue restringiendo esa base. Porque si estamos hablando de que la base de representados es chiquita, la base de representantes aún más, las prácticas, un poco las prácticas, digo, de cómo hacer funcionar la república, un poco ya canalizan hacia quienes van a tener el poder.
¿Por qué? Porque hay un sufragio que está controlado de una u otra manera, de múltiples formas. Hay un sufragio que ya viene controlado. Y además, lo que existe en este primer momento, que después esto se va a ir revirtiendo y ya vamos a llegar a la ruptura del famoso orden liberal en el siglo XX, me estoy adelantando, y esto por eso es importante, sucede que si yo les preguntara a ustedes hoy por qué hay partidos políticos, ¿por qué no hay un solo poder de consenso? ¿Qué me dirían? Porque cada partido representa sus intereses. No vi quién lo dijo, justo. ¿Gabriela? Belén Rowan lo dijo. Ah, Belén. Belén Rowan. Perfecto. Exacto. Hay partidos porque hay multiplicidad de intereses. De entrada sabemos que no hay una unión de intereses, no todos tenemos el mismo interés. ¿Por qué? Porque en la sociedad hay dominantes, dominados y hay intereses dispersos. ¿Sí? Dentro de los dominados tampoco hay un interés común, dentro de las clases que tienen algún tipo de dominación tampoco hay un interés común. ¿Sí? Entonces se van trabando asociaciones entre distintos sectores y entre distintas clases. ¿Sí? Y entre clases que se van superponiendo. Por ejemplo, hablamos de clases que eran terratenientes que se van a ir superponiendo con burguesías urbanas, intelectuales. ¿Sí? Y eso es trascendental para entender ahora lo que va a venir y lo que vamos a analizar en segunda mitad del siglo XIX, ya con la conformación del Estado. Entonces, lo primero que hay allí es, lo primero que se intenta, las primeras repúblicas son repúblicas que no asumen esta idea de la multiplicidad de intereses, y en realidad esa idea de representación política es una representación del conjunto, de la unidad. Bueno, quienes asumen representan a la unidad. No existe todavía la idea de partido, y si existe no tiene esta connotación que tiene ahora, ¿sí? Se llega a través de negociaciones, dice Sábato, conflictos, dice Sábato, la cuota de conflicto no desaparece nunca, siempre están a los tiros, siempre están a los palazos, ¿sí? Como se va a votar, se va a pelear, a veces en el mismo día. Claro, hay desacuerdos. Claro, y los desacuerdos se canalizan no solamente entre el sufragio. La cuestión es que todo se resuelve a través de negociaciones. A través de negociaciones donde, bueno, yo voy como presidente de la Junta, vos como vocal, se van acordando, se van haciendo pactos, ¿sí? Ya les digo, esto no es un proceso, son muchos procesos juntos, pero que tienen esta forma de resolverse. Estamos hablando de 50 años y de todo Hispanoamérica. Ustedes me dirán, y yo les diré también, imposible de entenderla como tal. Pero si nosotros ya vamos viendo que se van trabando estas prácticas, llegamos a la conformación del Estado, que eso sí va a ser específico. Lo que dice allí, en parte, es que hay una visión unanimista. A esto Sábato le llama una visión unanimista, de que hay un solo cuerpo social y que entonces hay los representantes representan a la totalidad del cuerpo social. No está analizando esta idea del conflicto, de que las sociedades tienen conflictos, tienen divisiones internas. ¿Va quedando más o menos? Bien. Sí, sí. Entonces, la otra pata de la que habla es la pata de la opinión pública. Y esto es interesante. Hola, ¿alguien habló? Yo, Marcela. Marcela. Te quería hacer una consulta. Sí. Cuando hablas del sistema de unanimidad, dice que está fundada sobre la representación invertida. ¿Qué quiere decir con eso? La representación invertida significa que el representante, ¿sí?, representa al cuerpo social entero. ¿Sí? A quien se elige como representante tiene una representación total sobre el cuerpo social. Pensarlo en una pirámide, ¿sí? Alguien que está en la pirámide y que representa la voz de un montón de voces. ¿Sí? Con su voz representa un montón de voces. Sus ideas serían las ideas de todos sus representados. Algo que sabemos que es teórico.
pero que es teórico, pero que se utiliza para la elaboración de las constituciones, para la elaboración de nuestro marco legal posterior. Es teórico, sí, sabemos que en la práctica hay un montón de falencias, pero es lo que va a marcar la constitución posterior y la conformación del Estado, ¿sí? En la Argentina. Digo, son ideas que ya van cuajándose cuando llegamos. ¿Sí, Sabrina? Es lo que Oxlack llama intereses sociales. Sí, creo que le da ese concepto. Yo ahora no recuerdo bien la especificidad de Oxlack. Lo que dice Oxlack es justamente esto, de que, ahora vamos a ver, pero de que el pacto de dominación... Sociales se transfieren intereses que el gobierno, el Estado toma para hacer los intereses civiles o comunes. Claro, es que claro, sí, ahí vamos, ahí habla de la cooptación de esos intereses por parte del Estado, ¿no? Sí. Sí, ahí vamos a ir hacia eso. Entonces, saliendo de esta idea de la visión unanimista, por último, lo último que dice Sábato es de la opinión pública. Habla de la opinión pública. Y la opinión pública en realidad es conjunto de voces indisociables que aparentemente le corresponden a todo, pero no le corresponde a nadie. Pero es un murmullo, ¿sí? Es algo de que parece que todos estamos hablando de esto y de esta manera, pero esa opinión pública no es natural, ¿sí? Y es una opinión pública que puede estar fundada desde abajo por asociaciones. Digo, piensen en una pirámide social, puede estar fundada por la punta de la pirámide, por el poder, a través de prensa, por ejemplo, manipulada. En esta época es muy común la prensa... Como fue el periódico La Gaceta de Moreno, ¿puede ser? Exactamente. Muy bien. Digo, en esta época es común la famosa prensa de tipo pasquín. El pasquín es la prensa que no trata de ser objetiva y no lo esconde. Es partidaria y habla en favor de tal o cual cosa. Se define, ¿sí? No trata de esconderse bajo un velo de objetividad. Y de alguna manera va cuajando eso, va tomando forma en la masa social. Se va recibiendo de alguna manera y se va condicionando la opinión pública. Ahora, tampoco sabemos, digo, esto es una discusión enorme, pero sabemos que la opinión pública tampoco está formada por imposiciones de arriba. Hay una opinión pública que se gesta de abajo. Y lo que dice Sábato es, en esta época viene esa opinión pública que se gesta de abajo y que actúa como defensores de los derechos públicos y de los derechos de todas las personas y de los derechos del pueblo, y además que le pone un límite y un freno a los actores de poder, viene de la mano de asociaciones que hacen de interlocutores y que son elementos de presión política, ¿sí? De negociación. Asociaciones de distinto tipo, ¿sí? Asociaciones desde cuerpos desde gremios de tipo gremios de zapateros, pero no gremios actuales, sino gremios del tipo antiguo, del tipo medieval, ¿sí? De distintas asociaciones diferentes. Por ejemplo, cuando vos hablabas de Moreno, bueno, Moreno tenía un grupo de seguidores que son los famosos morenistas, que continúan hasta después de su muerte y que tienen una influencia muy importante en el país, que eran los famosos rebeldes de la época, ¿sí? Y que le van poniendo un freno, pero son asociaciones de café, diferentes asociaciones de la época que le van poniendo un límite a ese poder. Entonces, la opinión pública viene desde arriba y desde abajo, se va formando en esas contradicciones. ¿Por qué es importante la opinión pública? ¿Y por qué es importante esto? Después nosotros ya lo vamos a ver mejor con el texto me acuerdo el texto específico, bueno, ya me voy a acordar, pero lo vamos a ver mejor cuando analicemos esto estamos hablando de una república
Y estamos hablando de un sentido democrático, donde hay toda una teatralización del poder, hacia el poder. Y esto no tiene que ser visto como una farsa, no es que se construye como una farsa para poner 3 tipos poderosos. No, es una necesidad. ¿Sí? Hay un sistema que se entiende como republicano y como tal tiene que tener una base de legitimidad, tiene que tener legitimidad. La base de legitimidad es obligatoria para ese tipo de poder. Por eso estamos hablando de una república y no de una monarquía. ¿Quién lo legitima? Ese cuerpo de representados. ¿Se entiende? Las máquinas electorales son eso, máquinas electorales. La gente va y vota ya sabiendo, va el caudillo con sus redes clientelales y votan todos y ya saben a quién se va a votar. A lo mejor hay una sola lista, pero necesita que la votación esté. Y eso está marcando una distinción. No estamos hablando de una monarquía, estamos hablando, aunque sea ficcional, por eso digo, miremos el claroscuro, miremos lo claro y lo oscuro. Miremos que es una república y que se elige. Por eso digo, ahora vamos a ver el periodo de la oligarquía, y cuando hablemos de oligarquía, no nos sirve de cerrar la idea de la oligarquía pensando en fraude. Oligarquía, fraude. No nos sirve, porque la pregunta que nos podríamos hacer ahí es, bueno, la verdad es que si no tenía intención, si los formatos oligárquicos, ya lo vamos a ver, no tienen intención de ser democráticos, eligen una monarquía y chau. Eligen un poder que se perpetúa. Sin embargo, ya hay una práctica social cristalizada, que es una práctica de negociación donde aunque sea una base muy chiquita, están en negociación continua. Hay presiones, hay discusiones, hay prácticas asamblearias, aunque sean en sectores reducidos, ya les digo que sean 20 personas, ya hay una práctica asamblearia. Y eso ya marca un precedente. ¿Sí? Y marca un precedente incluso tan notorio, que está clarísimo que las democracias en Latinoamérica en general, y ahora sí meto a Brasil de nuevo en la bolsa, las democracias en Latinoamérica en general tienen muchísima más intensidad que en el resto del mundo. Muchísima más intensidad. Son mucho más intensas, hay mucho mayor nivel de discusión. En la actualidad, ¿sí? De hecho, los sistemas eleccionarios latinoamericanos tienen siempre un porcentaje de votantes muchísimo más grande que el resto del mundo. No sé si vieron Estados Unidos. Que vote el 40 y pico, 50% de la población del padrón en Estados Unidos es un montón. Para nosotros es nada. Entonces, ya está marcando un precedente esto y ya está diciendo cómo se va a conformar ese Estado. Y ahí sí nos metemos un cachito con Oxlack y vamos a ir entonces a la famosa década de 60 que marca un quiebre. ¿Quieren hacer una pregunta sobre esto? Así avanzamos ya sobre lo que viene. Sí, yo quería preguntarle, profe. Sí, Karen. ¿La oligarquía tiene una relación con la república? Ahí va a venir, sí, claro. Sí, claro, porque esas primeras repúblicas se ensayan bajo una forma de dominación oligárquica. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? Esa primera representación política, que por supuesto dice representar al conjunto de la sociedad, y después va a ser el conjunto de la sociedad argentina, cuando ya se empieza a cerrar los límites de eso que es Argentina. Pero los que están traccionando ahí son oligarquías regionales de las distintas regiones que están pujando para ir ingresando en ese estado. Ya hablamos de lo que era un estado y entonces el punto de quiebre es la década del 60. La década del 60, ¿por qué? Porque hay una batalla que es trascendental. ¿Sí? Yo ya les decía, los historiadores no nos gustan mucho los hitos ni los hechos, pero está la famosa batalla de Pavón que nos retrotrae a la vieja historiografía y nos dicen, bueno, está bien todo, nos encanta estudiar los procesos, pero sin esta batalla no venía todo lo que vino después. Y que tiene que ver con una batalla en la cual Mitre le gana a Urquiza. En realidad Urquiza medio que se retira, y se retira por una cuestión fundamental que es la confederación. En 1853, hago una historia rápida, ¿sí? Así, lineal, cronológica.
1852, ¿sí? Tenemos la batalla de Cepeda, en 1853. Hay una especie de conformación nacional que dura muy muy poquito. No sé si llega a durar un año, tendría que rever las fechas. Y en ese año, ¿sí? Sí, está bien, Luciana, no hay problema. En ese año que dura esto, Buenos Aires rompe con la Confederación, porque entiende Buenos Aires que esa constitución de 1853 no da las garantías para marcar la supremacía de Buenos Aires. Buenos Aires además va a tener que compartir sus recursos económicos, que son cuatriplican, quintuplican, sextuplican al resto de las provincias. Son muy grandes, digo, Buenos Aires tiene el puerto. Y entonces se produce una decisión y tenemos aproximadamente 9 u 8 años de una decisión entre Confederación y Buenos Aires, ¿sí? Confederación que reúne a todas las provincias del interior y Buenos Aires. La cuestión es que la Confederación, como primer proyecto de Estado, y eso sería el capítulo 2 de Oslac, que lo volamos porque enredaba más de lo que clarificaba, y además Oslac se volvía muy pesado en esta materia. El problema que tiene la Confederación es que no tiene recursos económicos para construirse como Estado. Entonces, cuando Mitre antes de Pavón ya lo había derrotado Urquiza antes de Pavón lo había derrotado a Mitre. Mitre incluso tenía todas las de perder. La batalla de Pavón nunca se va a explicar cómo le gana a Mitre, que es Mitre de Buenos Aires. A ver, para Mitre digo es representante de Buenos Aires. Urquiza representante de la Confederación. La cuestión es lo que se estipula, lo que se calcula, las especulaciones que tenemos los historiadores es que Urquiza se retira. Hay un pacto secreto que de lo que se sabe muy poco, hay mucho mito, pero ese pacto secreto tiene que ver con que Urquiza sabe que aún ganando esa batalla, la decisión entre Buenos Aires y la Confederación va a estar y que la Confederación no es viable. No es viable, la Confederación se cae a pedazos, no tiene recursos económicos, no tiene organización, continúa una anarquía interna impresionante, ya hay problemas entre las provincias, es más de lo mismo, de lo que había antes de aquella famosa batalla de Cepeda, ¿sí? Más de lo mismo. De Caseros, me disculpo, la batalla de Caseros, 1852. Entonces, ¿sí? Perdón, hagan esa corrección. Cepeda, Casero, Cepeda, Pavón, se me confunden siempre los nombres así en la pura. Entonces, llegamos a Pavón y esto sí marca el 1860 porque ahí sí vamos a empezar a ver un Estado nacional. Un Estado nacional con predominancia de Buenos Aires. Buenos Aires gana la batalla, Buenos Aires va a tener la predominancia. Y el Estado se va a empezar a construir desde. Hay un nuevo experimento de Estado, dice Oslac, y ese Estado se va a empezar a construir desde las estructuras de Buenos Aires, ¿sí? De las estructuras aduaneras, de las rentas, digo, el sistema de renta se va a adoptar el de Buenos Aires, pero se va a tomar la Constitución de 1853 con algunas salvedades, ¿sí? Una de ellas es, bueno, eso ya es otra discusión, pero una de ellas es la famosa Cámara de Diputados, donde Buenos Aires siempre va a tener más representación por cantidad de habitantes, ¿sí? Esta idea de lo bicameral, que se resuelve más tarde, en realidad, que es más conflictivo, pero en fin. Lo que está claro es que a partir de allí entonces, hay un Estado que se va a consolidar como más fuerte, ¿sí? Digo, va a adquirir fortaleza. Y lo primero que dice Oslac es, y esto es interesantísimo, subrayenlo, márquenlo, háganle asteriscos, deja de haber un conflicto horizontal entre pares y pasa a haber un conflicto entre desiguales, que es vertical, ¿sí? Hay alguien que tiene más poder que el otro, y que es el Estado, este famoso Estado en formación, ¿sí? Hay un Estado en formación que ante las revueltas tiene poder de aplacarlas, tiene poder, digo, va a comenzar a tener poder. Eso es una construcción, son 10 años recontraconflictivos. Digo, el conflicto no es que se termina de un día para otro, pero el Estado tiene el poder de sofocar esas revueltas, esos alzamientos.
Lo primero que dice Oslak entonces es, bueno, volvamos a la definición de Oslak. Vieja, el Estado como dominación abstracta y además como instituciones que nos atraviesan, que nos... Bueno, dice Oslak, ese pacto de dominación no está tan claro. Se está formando. Hay una alianza que es una alianza hegemónica de sectores de la burguesía de la época que está como inestable. Se está peleando todo el tiempo, que tiene idas y vueltas, que tiene conflictos internos, ¿sí? Conflictos con levantamientos armados. De hecho, Mitre pierde la predominancia y muere muy en contra de Avellaneda y de esta gente. Digo, no es que es todo tan lineal y que... Lo que está claro es que en esos, dice él, 18 años se va a afianzar ese pacto de dominación. Se va a ir afianzando con inestabilidad. 18 años hasta 1880. 1880 marquemos ahí un corte, ¿sí? A partir de ahí vamos a ver otra cosa en la Argentina. Pero hasta 1880 se va afianzando ese pacto de dominación. Y mientras se va afianzando, se va consolidando lo otro, el Estado de institución. ¿Sí? Se van afianzando las instituciones del Estado. Y entonces, lo que dice es, hay un Estado que va a comenzar a invadir, va a comenzar a penetrar, y ahí viene su famoso concepto de la penetración del Estado, ¿sí? Va a comenzar a penetrar, dice, específicamente en lo que eran los fueros ancestrales, dice. Fueros ancestrales. ¿Qué significa esto? Eran las prerrogativas que tenían instituciones que debería tener un Estado nacional. Por ejemplo, cosas muy simples. Bien. ¿Qué prerrogativas tenía la Iglesia? Que las coopta el Estado. La natalidad. El registro civil. Bien. ¿Qué más? Sí, el casamiento. Matrimonio, muy bien. Cementerio. El control de los cementerios. Perfecto. ¿Sí? Parecen tres cosas mínimas. No lo son. Sí, también la educación en cierto punto también hay como fue el punto de quiebre total de la relación entre el Estado y la Iglesia en ese momento. Sí. Claro. Y pensemos en esto. Pensemos en esto. Argentina, ese primer ensayo de Estado argentino, ese primer nuevo experimento que hizo el Estado, es laico. Comparado, digo, el Estado como Estado católico es medio loco, pero se empieza digo, el catolicismo tiene un retorno al Estado en el peronismo. Ya lo vamos a ver por qué. ¿Sí? Duro. Digo, es un concepto bastante complejo porque el peronismo tiene un montón de idas y vueltas, pero es fundamentalmente católico. Pero lo primero que entonces que tenemos que hablar es de un Estado que le quita prerrogativas a la Iglesia, invade espacios que eran de la Iglesia, ¿sí? Impone su poder, entonces va marcando esta diferencia y va construyéndose como Estado laico, ¿sí? Veamos después, digo, por eso tratemos de no ponerle los balances rápidos que hacemos ahora en la actualidad, o estos balances, digo, decir, el Estado argentino no es laico. Pensémoslo en el siglo XIX, en el contexto del siglo XIX, es un montón. Y pensando, no sé, viendo por ejemplo las guerras cristeras en México, viendo el caso de Colombia, donde hay congregaciones católicas que dan batalla. En Argentina no pasa. En Argentina el Estado, nadie de la élite piensa al Estado como un Estado católico, ¿sí? Aunque hay católicos, por supuesto, parte de esta burguesía, pero ya hay una disociación. Y además, por supuesto, va a comenzar a cooptar todo lo que tiene que ver con las instituciones estatales que ejercían las provincias. Vamos al primer caso. La penetración represiva. ¿Alguien me quiere contar de qué trata, así a rápidas cuentas, esto de la penetración represiva? Le vamos a dar la palabra a María Leticia, que se está mordiendo la lengua, que tiene una gana de hablar. Dale.
Yo sé que No, la estaba buscando, la había leído, pero viste, algo se me... En principio tiene que ver con la conformación del cuerpo militar, digamos, de lo que fue ay, no me acuerdo. Pero sí, tiene que ver con esto, con la conformación de una institución que fue, digamos, el ejército, a través creo que era de una institución llamada, espérate que no me acuerdo, bueno, no me acuerdo ahora en este momento, pero sí, bueno, en principio tenía que ver con esto, con la conformación del ejército como elemento de represión, digamos, de esos focos que surgían en torno a la lucha de poderes, ¿no? Que había dentro de la conformación de este Estado, que tiene que ver con muchas cosas a nivel económico, me parece que tiene que ver más, ¿no? Hay un montón de luchas que son de Sí, poder. hay un montón de cosas, pero principalmente como que intereses económicos eran como muy fuertes, por eso también me parece que era lo más conflictivo. Pero Sí. bueno, eso es por un lado. Y después, bueno, no sé, me parece que me estoy olvidando algo más, pero tiene que ver... Está bien, digo, para cerrar así esta idea general, tiene que ver con la conformación de un ejército. Pero un ejército, dos cosas. Sí. Profesional, y esto tiene que ver con poder, no solamente con ser superior materialmente. Lo que explicaba en el texto también es que llevó mucho tiempo conformar ese ejército. Y muchas luchas. Sí. En principio, bueno, explicaba también que prácticamente fue durante todo lo que fue el gobierno de Mitre, que se centró específicamente en crear y contener, digamos, todas esas luchas internas a través del ejército, ¿no? De la fuerza. En la conformación del ejército, la figura de Mitre es trascendental. Es trascendental. Porque era un militar de corazón, no había estudiado, no era militar de profesión, o más o menos, pero no era un militar del tipo de lo que fue, por ejemplo, muchos años antes San Martín. No había estudiado como tal, pero Mitre era, o como fue Roca, más tardíamente, ¿sí? Que era un militar de profesión. Pero Mitre era un militar de corazón y en parte fue el creador del ejército. Eso, ejército como tal, como institución, es lo que cambia la historia del Estado y lo que marca esta diferencia entre una pelea entre iguales, una pelea horizontal, hacia una pelea desigual. Entonces, los primeros 10 años aproximadamente, Mitre y Sarmiento son, y en especial Mitre, además, el ejército tiene dos cosas fundamentales: la organización, ¿sí? La organización, la disciplina. El ejército se entiende como un cuerpo con una ideología conjunta, además, quien al día de hoy, quien es parte del ejército, sabe que es parte de un cuerpo profesional, que tiene un conjunto de normas, de valores incorporados y que tiene que respetarlos y que es parte de ese ejército, ¿sí? Esto no existía, o las milicias que existían previamente eran milicias que guerreaban en las batallas, pero después venían a trabajar al campo. ¿Se entiende? La profesionalización del ejército irrumpe, aunque es verdad que, contrasten esta imagen de un ejército profesional que se educa, que trabaja para tal, que tiene una formación profesional de ejército, con la imagen de el gaucho reclutado a las fronteras en el Martín Fierro. Sí, también se utilizaban en la conformación de esos ejércitos, no sé si eran rebeldes o ladrones. Me acuerdo que al principio era como que utilizaban esa gente y no estaba capacitada como para poder formar un grupo estable. Eso es lo que va planteando también cómo se va formando, ¿no? Claro. Entonces, de pasar de la profesionalización, además, pasamos a una idea además de la profesionalización, a la mejora material. El ejército argentino, en tanto empieza a ser reconocido como ejército argentino, de un Estado argentino, ¿se acuerdan que ese es uno de los principios de estatidad? ¿Sí? Tiene la posibilidad de, por ejemplo, de adquirir materiales nuevos, modernos para la época. Por ejemplo, las famosas Gatling, las famosas ametralladoras Gatling, que
cambian, ¿sí?, la historia de las ametralladoras, la historia de la guerra en Latinoamérica, la famosa guerra del Paraguay, que es una masacre. Entonces, Mitre, además de eso, prueba su ejército en la guerra del Paraguay. ¿Sí? Entonces, lleva mucho tiempo, además lleva muchas guerras, además, digo, es como muy compleja la conformación del ejército, pero además lleva una fuerza de gestión, de adquirir materiales innovadores, modernos para la época, también muy importante. Entonces ahí yo les propongo mirar un segundo, si tienen en la página, si lo tienen abierto a Oxlack en la página 116, el cuadrito, yo lo voy a buscar acá también. Hay un cuadro grande que ocupa como 2 páginas que habla del presupuesto de ese primer estado. ¿Lo tienen a mano? Sí. Pero no, antes de la 116. En la 114, miren en la 114, donde hay unos gráficos feos porque no es el libro original, es fotocopia. Fíjense, desde el año 1863 a 1870, ¿qué color predomina? El blanco, que es el de guerra y marina. El blanco. De la Constitución. No es casualidad, digo, la mayor inversión del Estado es hacia guerra y marina, ¿sí?, en esos primeros 10 años. Tiene que ver con la incorporación, digo, con esa penetración represiva que va a tener el Estado. Va a ir marcando las normas a fuerza de fuego y espada, ¿no? Por supuesto que si esto lo contrastan al lado con el cuadro, lo van a ver también. Pero también es interesante lo que se ve después, que es la famosa ejecución. Nosotros estamos cansados de ver sus ejecuciones. No sé si alguna vez escucharon de lo presupuestado y de lo ejecutado. Digo, lo que se presupuesta y lo que se ejecuta realmente. Hay una diferencia notoria siempre en todos los presupuestos. Los presupuestos nacionales tienen algo que presupuestan a principios de año y después están los famosos subejecutados, que es en lo que no se invierte. Eso implica una desviación de fondos, significa que lo que no se invierte en esto, se invierte en esto otro. Si ustedes ven, el segundo cuadro, que es un poco más difícil, porque tiene un coeficiente ahí, una relación más compleja, la desviación, ¿sí?, lo que se llama el porcentaje de desviación, va todo hacia marina y guerra, la guerra y marina, ¿sí? Es decir, ¿ven esos gráficos negros feos que hay ahí abajo? Están marcando que va todo, o sea, todo lo que se desvía, lo que no se invierte en otros ámbitos, se invierte en guerra y marina. Entonces esa primera forma de Estado pone toda su inversión, pone toda su fuerza material en el ejército. Y consolida, dice Oxlack, esto es una discusión, pero dice Oxlack, y es muy claro, en realidad nadie lo ha superado, nadie ha dicho algo más claro que Oxlack, ni ha hecho una investigación más importante, dice Oxlack que hay una penetración represiva. Por eso hay una penetración represiva, porque hay un ejército más fuerte. Y además, se disuelven, ¿sí?, se desarraigan las fuerzas locales, las milicias locales. Y se desarraiga en última instancia, en 1876, la Guardia Nacional, que era una guardia de frontera y que sirvió también en algún momento para ir fue como una fuerza, la mano derecha del ejército profesional, y que estaba formada por estos famosos vagos mal entretenidos. Esa es la figura que utiliza era una figura jurídica de esa época. El vago mal entretenido, el que no tenía la libreta con chavo, andaba por ahí y sí, que no tenía trabajo, que trabajaba en changas. Sí, tal cual. Muchos de ellos eran trabajadores estacionales, que trabajaban en una cosecha, que trabajaban
arriando vacas en algún lugar y que después, o trabajaban en la esquila, muchos de ellos. Entonces, en algún determinado momento lo encontraban sin trabajar porque eran trabajadores estacionales, o algunos de ellos tampoco trabajarían y vivirían de cuatrerear. Y bueno, terminaba la Guardia Nacional. Esa Guardia Nacional tiene vida en tanto y en cuanto va ayudando al ejército, pero no es del agrado de quienes conforman el Estado, porque en realidad son fuerzas que están dispersas en las fronteras y no están incorporadas a la ideología del ejército, es decir, no son parte de ese cuerpo. ¿Sí se entiende? Esto era como lo que más me interesaba cerrar. Sí. Esto es lo que más me interesaba cerrar porque es como lo más complejo. Entonces, hay ideas que están cristalizando, ¿sí? Digo, hay otras penetraciones, ahora las vamos a ver, pero esto era lo que más me interesaba cerrar o aclarar, porque tenemos que venir desde sábado, donde estábamos hablando de principios básicos para entender, digo, cómo llegamos a este estado, y hay un punto de disrupción, ¿sí? Hay un punto de disrupción y Oxlack lo marca como tal, ¿sí? No le escapa el hecho, viste que hay muchos historiadores que le escapan, no, este hecho es relativo, no, dice, Pavón es un quiebre, miremos a Pavón como un quiebre, y efectivamente, porque después tenemos al menos 18 años de gobiernos seguidos y de gobiernos que no se irrumpen, ¿sí? Tenemos, digo, en ese momento cada gobierno duraba 6 años, que se adapta a una constitución que no se reforma. Nos parece algo cotidiano, pero no lo era en esa época, una época totalmente convulsionada, ¿sí? Piensen que la primera ruptura, piensen esto, la primera ruptura se da con el gobierno de Juárez Selman, que renuncia un tiempo antes, ¿sí? Ya lo vamos a ver, pero la ruptura renuncia antes por una crisis, pero la ruptura institucional que se da ahí, que es lo que rompe ese periodo de continuidad, es en 1930 con la primera dictadura. Digo, hay una dictadura recién en 1930, ahí se rompe una continuidad. Después veamos que en el interior de eso que estamos viendo como algo estable hay un montón de conflictos, de idas y vueltas, y si es estable es porque no es muy democrático tampoco, ¿sí? Digo, si en una república si algo se mantiene en orden durante mucho tiempo es porque, bueno, no se está representando a todo el mundo y porque la base es angosta, pero bueno, se mantiene. ¿Qué otro tipo de penetración hay? A ver, alguien que digo, hay otro tipo de penetración que es también complejo, que es el de la penetración cooptativa. ¿Alguien se anima a dar la idea central de qué es la penetración cooptativa? No. Está bien, es compleja. Digo, ¿por qué habla de algo cooptativo? Porque, como yo les dije, el Estado, digo, las élites locales están tratando de afianzar ese pacto de dominación, que no está afianzado porque ahí, digo, dentro de las élites, de estas burguesías que van a conformar después el famoso pacto de dominación oligárquico, que eso va a ser de 1880 hacia adelante, están en pugna, están en puja, están peleando, ¿sí? Están chocando unas con otras todo el tiempo. Entonces, pensemos, ¿sí? Que hay que, digo, las élites buscan cohesionarse, porque no busca, digo, estamos hablando de tipos republicanos que no creen en esta idea de los partidos de representaciones múltiples, ¿sí? De que tiene que haber una representación para todo el conjunto y allí en esa representación van a quedar dirimidos o contenidos los conflictos, la discordia, todo. ¿Sí? Entonces, y acá viene lo más importante, digo, la penetración cooptativa tiene que ver con que las élites que están formando este Estado Nacional van en búsqueda, digo, no alcanza solo con la represión, no existe un Estado que se afiance o se mantenga en pie solamente reprimiendo y batallando a los palos. No existe. Y si existe duran poco, termina de manera trágica. Entonces,
estos estados, ¿sí? Este estado tiene que buscar, por un lado, la vía de la coerción, demostrar yo soy más fuerte, y detrás de esa vía de coerción, ¿sí? El consenso. Consenso. Tiene que consensuar. Ese consenso, esa negociación, se hace sobre la base de saber yo soy más fuerte que vos. Entonces, tenés pocas opciones, pero tenés opciones, ¿sí? Y nos sirve que tengas opciones y no queremos batallar más. Entonces, lleguemos a un acuerdo. ¿Cómo se van entablando estos acuerdos? ¿Cómo son estas negociaciones? Bueno, son negociaciones políticas. Donde, por ejemplo, el Estado Nacional le da distintas subvenciones, le da a provincias, ¿sí? Digo, a determinadas provincias le da una subvención, alguna, le da algún tipo de subsidio. Lo que Osler llama el spoil system. Yo hablo muy mal inglés, si hay alguien que sabe acá de inglés, se va a reír. Pero spoil system o system es el clientelismo. ¿Sí? Son prácticas clientelares, donde hay un conjunto de militantes que están trabando relaciones en función de nos ponemos de acuerdo y además vas a formar parte de la burocracia, que es una burocracia que se está expandiendo. Recuerden eso, es un Estado que está expandiendo la burocracia, ¿sí? Porque está teniendo cada vez más control sobre la población, entonces necesita expandir esa burocracia. Digo, si el sistema de educación se va volviendo cada vez más grande, necesitas tener más cantidad de personas en distintas reparticiones para poder atender todo ese sistema de educación. Digo, si el ejército cada vez más grande, tiene que tener administrativos burocráticos que estén dentro de ese ejército, que trabajen para ese ejército. Entonces, el sistema de burocracia se va expandiendo. Digo, si la policía, si las aduanas, que esto es importantísimo, si todas las instituciones económicas como las instituciones monetarias, los bancos, se van a expandir, bueno, se expande la burocracia también. Se expande el Estado, se expande la burocracia estatal. Entonces, lo que hay es un famoso clientelismo donde van entablando relaciones estas élites locales con las élites de ese estado, de ese primer Estado nacional. Y vamos a ver que es tan importante esto, tan importante, que en 1880, cuando nosotros hagamos un corte, el que llega a la presidencia es un miembro de la élite tucumana, que es Roca. No es porteño. ¿Sí? Es Roca. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque además de la coerción, además del golpe, del palo, de yo tengo el mejor ejército, además hay una vía de consenso y una vía de negociación. Y donde se van trabando estas relaciones. En última instancia, la Constitución tiene una figura que es inapelable, que se llama la intervención federal. Digo, el presidente está capacitado para reemplazar al gobernador en un caso de conmoción interna. Así lo dice la Constitución. Bueno, no así, en mejores palabras que las mías. ¿Sí? El presidente está capacitado para, terminó acá tu gobierno porque no cumpliste, bueno, y se apeló mucho a la intervención federal. Hasta no hace tanto tampoco, digo, creo que una de las últimas fue la de Santiago del Estero, tendría que repensar, pero una de las últimas intervenciones federales, sí, en la década de los 90. La intervención federal es una figura a la que se recurre mucho, pero en esta época más todavía, ¿sí? Además un elemento de presión. Si usted no cumple, bueno, tiene que hacerse acá, tiene que cumplirse la voluntad del Estado Nacional. Los estados provinciales deben doblegarse ante la voluntad del Estado Nacional. Y luego hay una penetración material, que esa se la voy a dejar a ustedes para que la hagan en trabajo práctico, más simple. No es interesante todas las negociaciones que hay con los frigoríficos, que hay con las líneas, quienes construyen las vías férreas. Eso no es interesante así en el detalle, no nos interesa. Sí nos interesa saber de qué trata toda la penetración material, ¿sí? Entonces, eso se los voy a dejar a ustedes para el trabajo práctico. En todo caso, limamos las asperezas o lo charlamos una vez terminado el jueves que viene. Y lo último, bueno, es la penetración ideológica, que tiene que ver con la construcción del Estado Nacional. Y tiene que ver con cerrar esa comunidad
que yo le decía imaginada. ¿Cómo nos entendemos como nosotros? Bueno, ¿cómo cerramos? ¿A quién representa este Estado? Necesita cerrar el círculo de la soberanía. ¿Soberano de quién? ¿En representación de quién? ¿Qué es la nación argentina? Bueno, y eso se va a lograr de distintas maneras, pero específicamente a través de la educación. El Estado lo logra a través de la educación, donde es un aparato de homogeneización en ese primer momento, donde hay un tipo activo como es Sarmiento en la conformación de un sistema educativo que es innovador en toda Latinoamérica y casi que en el mundo, ¿sí? En el cuatrimestre que viene van a ver el normalismo y todo el mundo sale hablando pestes del normalismo y está bien porque no tenemos que ser maestros normalistas en las escuelas, pero hay que saber que ubicado en ese tiempo, en ese contexto, el sistema educativo, ¿sí? El sistema educativo argentino es innovador al 100%. Es quizás de los más innovadores que hay en el mundo y plantea un sistema de acceso universal a la educación que después en la práctica se corrompe, tiene idas, tiene vueltas, tiene muchísimas complejidades, pero existe, ¿sí? Bueno, y cuando hablamos de la penetración ideológica, a grandes cuentas, porque estoy cerrando, tiene que ver también con la penetración de los símbolos, ¿sí? La creación y la multiplicación y la reproducción de símbolos que son nacionales y que nos identifican, y con la consolidación de una identidad. Bueno, estos somos nosotros. Acá nos cerramos. Estos son nuestros límites. Acá termina el nosotros, allá empieza el otros. Y eso se hace a través de, en esta época, a través de elementos simbólicos. ¿Sí? Carapela. Como la carapela. Ah. Perfecto. Perfecto. Carapela, la bandera. ¿Qué más? Himno. El himno. ¿Sí? ¿Sí? Y por supuesto el ejército también en esa época es un elemento de penetración ideológica, porque es un... Joana, creo que dijiste algo. El matrimonio civil. Sí, el matrimonio no es un elemento ideológico nacional en esta época. ¿No lo trata como si fuera la familia tipo, una cosa así? Sí, eso sí, la consolidación de la familia tipo como tal, además de una familia de tipo... Soy injusto si digo una familia de tipo católica, porque en realidad no buscaba, o Sarmiento era uno de los personajes más laicos de la historia argentina, pero sí tiene que ver con esa conformación de familia clásica, básica y demás. Pero bueno, en la expansión de esa penetración ideológica, sí hay incorporados una cantidad de valores y que están relacionados también a los mecanismos de dominación que no tienen que ver con la coerción, con la fuerza, ¿sí? Que tienen que ver con la dominación ideológica, ¿sí? De que la población entienda de que este Estado me representa a mí como nación. Bueno, somos nosotros, necesitamos un Estado, ese Estado está acá. ¿Se entendió eso? Les dejo la última parte de la lectura de Oslac, pero bueno, es más simple, todo lo que tiene que ver con la penetración material. Van a ver ahí la expansión de las vías del ferrocarril, van a ver todo el sistema de obras públicas, que es importantísimo en esta época, pero es más concreto, más fácil por ahí de ver, de leer, y lo dejamos para discutir la clase que viene, si les parece bien, el jueves. La clase que viene, creo que tenemos clase el martes, si lo habíamos puesto ahí en el... Bien. Sí, el martes 13. ¿El martes a las 10? El martes a las 10. Sí, no sé si tienen... Yo puedo antes. Lo que pasa es que no quiero superponerme con nadie. ¿Qué hay el martes? No me sé el horario todavía. No, Eddie hay antes. No tenemos antes. Eddie. No, pero los martes Pero no tenemos, claro. Lo que pasa es que yo lo pregunté en el grupo y hay una chica que por trabajo le conviene que sea a las 10. Claro. Entonces cuando a uno ya... No, está bien, perfecto. Sí, por eso. Cuando a uno ya se le complica, no. Porque no es el horario nuestro. Sí. No. Tiene que ser a las 10. A las 10 lo hacemos.
Vayan pensando, vayan leyendo, digo, estos dos textos, estos que fuimos viendo en esta clase y demás. Yo voy a subir esta clase para hacer el trabajo práctico. ¿Hay alguna duda sobre eso? Y ya vamos cerrando. ¿Han utilizado las wikis antes? El año pasado nos trajo muchísimos beneficios. No. Eso le iba a preguntar, ¿cómo funciona? Yo también iba a preguntar de la wiki porque no la utilicé nunca. La wiki es como Wikipedia, es un texto colaborativo, ¿sí? Esa es la lógica de la wiki. Digo, ustedes todas pueden entrar y participar, borrar, sacar. Obviamente que deben ponerse de acuerdo por fuera, ¿sí? Ir entablando acuerdos por fuera, a lo mejor en un drive, a lo mejor, y allí van volcando todo lo que ya va consolidándose. Digo, es un documento como el Word, como cualquiera, donde ustedes pueden ir escribiendo, sacando, poniendo, y nosotros los dos profes podemos ir viendo quiénes escriben, quiénes no, cómo va eso, ese proceso, si hacen, si ustedes pegan la vuelta. Entonces, simplemente es entrar en la wiki y editar. Pueden editar, instantáneamente pueden editar. Puede editar cualquiera aparte. Traten de no borrarse las cosas entre ustedes, pero cualquiera puede editar ahí. Si ustedes entran, le ponen doble clic a la hoja y ya arrancan escribiendo. Digo, pueden hacer todo lo que podrían hacer. Y de última, si hay algo que no les sale, lo ponen en el Word, copian, pegan, y vamos viendo. Pero es un texto colaborativo. Claro, vendría a ser como el Drive. Parecido. Sí. Bien. Y pero entonces no convendría hacerlo en Drive primero, porque la idea es que ustedes vean Sí, la idea es que cómo vamos trabajando. Si nos ponemos de acuerdo antes, no saben quién trabajó y quién no, y en qué momento y cuánto. Claro, pero acuerdos en sí. Digo, si hacen una estructura por fuera de cómo comenzar, digo, qué elementos poner, qué no, sí, conviene trabajar allí dentro, sí, por supuesto. Nosotros tampoco podemos poner una nota en función de lo que veamos si alguien trabajó más o menos, porque a lo mejor lo hicieron afuera, no vamos a poner una nota de eso, una nota grupal que va. Simplemente tenemos alguna noción de lo que va pasando en el grupo, si hay interacción o no. Bien. Más o menos las preguntas serían para orientar, digamos, la elaboración del texto, ¿no es cierto? Tener en cuenta qué ideas trabajar de cada uno, ¿no? Exacto. Y lo único es que sí pongan mucha atención en lo que es la redacción, en eso sí somos medio insistentes, todo lo que, ni hablar de la ortografía, pero en lo que es la redacción sí nos interesa que cristalicen ideas, que los textos tengan coherencia, que además estén bien relacionadas las ideas, que ustedes puedan elaborar antes del texto una estructura de ideas, ¿sí? Digo, que puedan ir poniéndolas en relación, que puedan hacer oraciones básicas. Nada, no pedimos que escriban como García Márquez, porque tampoco nosotros escribimos como García Márquez, simplemente bien, correcto, ¿sí? Digo, que puedan que las oraciones tengan sujeto y predicado, que respeten un tiempo verbal. ¿Sí? Yo recomiendo siempre utilizar pasado. Si hablamos siempre pasado, hablemos en pasado y se terminó. A manera de hacerse más fácil, no es que esté mal si quieren elegir el famoso presente histórico. Digo, eso lo dejo en consideración de ustedes, pero simplemente que tenga una estructura lógica y que esté bien redactado, no que sea, ya les digo, un texto de belleza literaria. La última pregunta. Nuestro grupo que es el 4 y el 6, sí. ¿Nosotros en cuál hacemos? ¿En el 4 o en el 6? Trabajen todos en el 6, confusión mía. Ya a alguien le respondí ayer. ¿Te respondí o no al final? Sí. Sí. Perfecto. Sí, porque yo era la única que estaba solo en el 4 y mis compañeras estaban en el 4 y en el 6. Sí, no entendía. Cuando me escribiste no digo, ¿qué hice? Porque me llevó un tiempo hacer eso de las descripciones y sabía que había hecho algo mal. Y bueno, ahí saltó el libro. Digo, ¿y Erika Paz es la facilitadora? ¿O hay alguna compañera que se llama así? Y me di cuenta que puse, y había puesto a Gaby Horayo también. Y después digo, no, Gaby Horayo no puede estar haciendo este trabajo práctico, así que la saqué nomás, que es la secretaria. Porque
se ve que copié todo en algún momento y lo pasé a un Excel y del Excel iba copiando y pegando y hice un macanón. Pero bueno, grupo 4 trabaja en grupo 6, no la voy a evaluar a Erika Paz ni tampoco a Gaby Horayo, así que seguimos así. Listo, profe, gracias. Una consulta. ¿Sí? El último sería una tabla que sería como un cuadro, ¿no es Sí. cierto? Un cuadro de doble entrada. Sí, un cuadro de doble entrada, Bien. simple, sí, digo, penetración represiva, cooptativa, material, ideológica. Sí, digo, ahí van anotándose las... Representa cada una ¿Cómo? que representa cada una de las penetraciones del Estado y listo, nada más una descripción sería. Claro, sí, más o menos. sí. De hecho, si quieren hablar, explayarse un poquito más sobre lo que genera la penetración material, por ejemplo, cualquiera, ¿sí? De hablar de términos así como a grandes rasgos, nada específico, nada de si el ejército compró tantas o ametralladoras o si construyó tantos puentes. Nada más que eso. Y les va a quedar aparte, les va a quedar para estudiar. Créanme que el año pasado os la costó una cantidad porque para colmo fue la primera parte de la cursada y la primera parte nos agarró en medio de esta ida y vuelta, dime y direte, que no sabíamos cómo hacer una clase virtual, no sabíamos cómo usar la plataforma, así que este año parece que vamos más organizados y ya ustedes haciéndose eso tienen una ayuda impresionante, porque digo, volver a OSLAC sobre ese material que ustedes ya tienen de ustedes es como tener una autopista, van mucho más rápido por ahí. Tengo una Buenísimo. consulta. Sigan ahí. ¿Tiene límite de cuánto podemos escribir? No sé cómo funciona Wiki, así que no sé cómo se visualiza eso. No tiene límite. Ya les digo, traten de focalizar en las ideas, conceptos básicas, qué sé yo. Un texto de 20 páginas es una locura, pero 3, 4, 5 páginas está bien. Está bien. Bueno. El trabajo práctico no se desaprueba. En caso de que le falte algo, que yo vea que le falte algo, les mando un mensajito y le digo, chica, faltó esto, chicas o chicos, faltó esto, nos ponemos a trabajar para terminar esto porque no quedó claro. Vamos a hacer una revisión grupal, ahí va a estar un poco, yo voy a ir marcando qué cosas sí, qué cosas no y demás, vamos a ir mirándonos, leyéndonos entre todos y ese es el fin del trabajo práctico 1. Bien. Si no hay más nada, las abandono y los abandono. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, gracias.